Hola, hoy quiero mostrarles un pequeño proyecto que he realizado con un Arduino Uno, con un micro servomotor SD90 y un sensor de temperatura LM35. Este proyecto es un termómetro análogo, ya que la aguja conectada al servomotor se va moviendo de acuerdo a la temperatura leída por el sensor. Bueno, este es el proyecto, este es el termómetro análogo, no, fue construido con una caja de cartón. Esto adicionalmente pues la aguja con la que venía originalmente el servomotor, pues no la utilicé fue esta aguja que fue impresa en una impresora 3D. Aquí la vemos que está conectada directamente, ensamblada directamente al microservomotor SG90. En este momento el termómetro está midiendo la temperatura a través del sensor de temperatura LM35 y atrás vemos las conexiones del Arduino. Entonces acá, como indiqué, está funcionando con este Arduino Uno y está conectado y siendo alimentado por esta batería. Sí, entonces esas baterías, una de estas exactamente igual, es una batería más o menos de 1000 miliamperios, suficientemente buena para alimentar este proyecto. Podemos observar cómo están distribuidas la conexión del termómetro análogo. Entonces para este caso tenemos bueno, pues primero tenemos aquí el servomotor, el SG90. Como vemos, pues está conectado, está siendo alimentado a través del Arduino. Pues este servomotor no hay problema alimentarlo, dado que pues el consumo de corriente da para funcionar con la alimentación propia del Arduino. Entonces, y pues el cable de datos está conectado al pin 9. Igualmente, pues de este servomotor ya había hablado en un video anterior, entonces les voy a dejar el enlace en la esquina superior derecha para que puedan estudiar más a fondo este servomotor. Adicionalmente tenemos el sensor de temperatura. En este caso pues los datos los estoy leyendo por el puerto análogo. Sí, igualmente de este sensor ya he hablado también a detalle. Voy a dejarles el enlace también en el mismo sitio. Y la alimentación de este sensor lo estoy haciendo por el pin 7 del pin digital, ya que pues en este caso pues el consumo del sensor es muy bajo. Este sensor consume aproximadamente 60 microamperios, ¿sí? Y el pin es capaz de entregarme como máximo 40 miliamperios, entonces no hay problema por alimentar este sensor con este pin digital. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay que declararlo como salida, ¿no? Para que nos pueda funcionar correctamente. Entonces, sí, pues la tierra pues está conectada directamente a la tierra del Arduino. Entonces, pues como vemos la conexión es muy sencilla. Entonces voy a proceder a explicarles cómo es el algoritmo. Bueno, aquí tenemos el inicio del programa. Entonces aquí a través del M35 el Arduino lee la temperatura. El cambio de temperatura es a mayor a 2 grados, mayor o igual, perdón, aquí me faltó el igual. Si es mayor o igual a 2 grados, mueva el servomotor y de lo contrario, pues siga leyendo la temperatura hasta cuando encuentre una diferencia considerable. Entonces, si él sí detecta que hay una temperatura mayor o igual a 2 grados, entonces él pregunta, ¿la temperatura es mayor a 30 grados? Entonces, si es mayor a 30 grados, hágala igual a 30 y mueva el servomotor. Y si no, pregunta si la temperatura es mayor a 0, es igual a 0, y si, bueno, aquí debe colocar temperatura menor a 0. Si la temperatura es menor a 0, entonces sí, haga la temperatura igual a 0. ¿Sí? Esto es con el fin de proteger los rangos del movimiento del servomotor, ya que este servomotor puede moverse de 0 a 180 grados, y pues yo en un extremo tengo el 0 y en otro extremo tengo el 30. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una temperatura que es superior a 30 o inferior a 0, pues el servomotor va a empezar a moverse, a tratar de alcanzar esas posiciones, y pues va a empezar a hacer ruidos raros, y pues empieza a dañar se empieza el servomotor a arruinarse poco a poco. Igual, si no corresponde a ninguna de estas temperaturas, sencillamente mueva el servo. Entonces ya si no es 30 y si no es menor a 0, si no es mayor a 30 y no es menor a 0, pues lo que va a hacer es leer la temperatura, que pues va a estar entre estos dos valores, entre 0 y 30. Entonces vamos a proceder con la explicación del código. Pues aquí principalmente llamo a la librería include-servo.h, ¿sí? Para pues hacer funcionar el servomotor. Esto declaro las variables que voy a utilizar, la temperatura como un entero, la temperatura, las variables que voy a usar para las conversiones, y para la posición del servo.
Aquí pues en el setup declaro acá el servo pin 7, lo declaro para como salida. Como les indiqué anteriormente, pues este pin tiene el objetivo de alimentar el, el sensor el M35. Bueno, acá en begin, si quiero visualizar los datos en el equipo, en el computador, entonces acá pues activo el pin 7 como alto, ¿sí? Para que me suministre la corriente que necesito para alimentar el sensor. Y aquí pues hago aquí está la estructura de conversión donde leo los datos del sensor, ¿sí? Y acá hago la conversión para obtener una temperatura. Entonces cuando tengo esta temperatura, acá sencillamente lo que pregunto es lo que ya les comentaba, era tener la diferencia de la temperatura, ¿sí? Porque me interesa tener esta diferencia de temperatura, como les expliqué. Si por ejemplo el sensor se queda leyendo una temperatura entre 17 y 18 grados, pues el servomotor va a empezarse a mover rápidamente y pues no es lo ideal, ¿sí? Se va a tener comportamientos extraños. Es por eso que pues puse la restricción de que pues si hay una temperatura de mayor a 2 grados, pues ya si el servomotor haga su respectivo movimiento. Acá están las condiciones de la restricción de movimiento del servomotor. Entonces, si detecta una temperatura mayor a 30, hágalo igual a 30, ¿sí? Y una temperatura inferior a 0, hágalo igual a 0, ¿sí? Y acá con esta función map, todo lo que venga de la variable de temperatura entre los rangos 0 y 30 los convierta en movimiento de servomotor de 6 grados a 160 grados. Sí, entonces esta es como lo tengo parametrizado, ¿sí? El servomotor. Entonces, y pues esta posición pues la envíe al servomotor y la temperatura que leyó la guarde. Esto sería todo por ahora. Cuéntame en los comentarios qué opinas de este termómetro. Si tienes alguna inquietud, por favor no dudes en escribirme. Adicionalmente te pido que por favor te suscribas a mi canal y des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido a mi canal.